40b, 41 y 42 nos mostraba cómo, no lo notamos en ningún lado, Estados Unidos se convierte en la tierra gloriosa porque todos habían puesto sus ojos allí como la tierra de la libertad. El sueño americano que duró hasta entrada o hasta la década de 1960. El sueño americano estaba en la mente de todas las personas. Ganaron la Segunda Guerra Mundial, se hicieron policía del mundo, territorio, dinero, trabajo, libertad, hasta el punto de que hoy se ha convertido en libertinaje. ¿Sí? Entonces la tierra gloriosa, los Estados Unidos. ¿Sí? Y nosotros estamos ahora aquí, en esta parte de la historia, que es un poco lo que vamos a repasar ahora en adelante. Bien, la historia de la humanidad, interesantemente, ha sabido, o Dios ha permitido que los hombres fueran de una forma u otra diagramando su futuro. Y una curiosa situación es que la profecía no es algo claramente que Dios haya establecido que va a suceder. La profecía, en gran parte, tiene que ver con los eventos que los hombres forjan con sus decisiones. Por ejemplo, muchas cosas de las que hemos observado acá, no es que Dios dijo que Julio César iba a morir, o que Constantino iba a asumir el logo de la cruz para beneficio propio, sino que lo que el Señor nos muestra con la profecía son eventos en el futuro de hacia dónde nos llevan nuestras propias decisiones. Por ejemplo, Dios no determinó que Alejandro Magno muriera acá. Alejandro Magno murió por su intemperancia. Alejandro Magno murió por no saber tomar, a pesar de que fue un gran conquistador, tomar decisiones de beneficio personal íntimo. ¿Sí? El papado, no es que Dios determinó que el papado se comporte así. El papado se comporta así por sus propias decisiones y su ambición de querer gobernar al mundo. ¿Sí? La restitución o la sanación de la herida de la bestia no es algo que Dios determinó, sino es algo que los hombres se pusieron de acuerdo de que eso sucediera. Lo que hace Dios es mostrarnos el futuro encerrado en símbolos. ¿Sí? 1798 no fue de signo de Dios que el general Berthier tomara la sede del papado. No, Dios nos muestra que la ambición de Napoleón de gobernar y de hacerse coronar como emperador o gobernar Europa lo llevó a tomar las decisiones de que se atacara la sede del papado, que era el gobernante del mundo conocido en ese momento, y asestarle un golpe y él coronarse como emperador en 1816, en ese periodo de la historia. Entonces, Dios permite que estos eventos sucedan y como Él conoce el fin desde el principio, nos dice en qué orden van a aparecer y cuáles son los resultados de cada una de esas acciones. ¿Sí? El Señor interviene en la historia cuando ya los deseos de los hombres o las acciones de los hombres están por desbaratarse. Entonces ahí el Señor interviene. ¿Para qué? Para preservar la humanidad o preservar a los escogidos, entre otras cosas. Y ahora lo vamos a ver eso en Daniel 12:1 para que podamos observar cómo trabaja Dios. Espera, 12:1 no es. Ay, se me perdió. Bueno, vamos a leer Daniel 12:1 mientras repaso dónde estaba el versículo que le quiero decir. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo
tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Muy bien. Entonces, dice que en ese momento, aquí, antes de la segunda venida, va a haber un tiempo de angustia cual nunca hubo. Yo ahora me acordé, Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Que también está hablando del tiempo del fin, pero señala otros eventos. Que si nos sentáramos tranquilos a compararlos, veríamos que encontraríamos también alguna información interesante de estas que hemos hablado aquí. Mateo 24, y le dice el Señor Jesús que el tiempo iba a ser acortado porque si no, nadie iba a sobrevivir. 21. ¿Cómo Porque dice? habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien. Esa es la intervención de Dios diciendo, bueno, esta es la maldad hasta aquí. Porque dice que si el Señor no interviniera, no habrían salvos. No habrían salvos, podríamos señalar, no habrían vivos para la segunda venida. Esa es una parte, podría ser una acepción. Porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer a través de la historia? Matar a la simiente de la mujer. Los que son conocidos como los hijos de Dios. Todos estos eventos, en algún momento de la historia, han perseguido a la iglesia, directa o indirectamente. Entonces el Señor interviene en la historia cuando la cosa está por desmadrarse. Cuando ya supera los límites, entonces el Señor interviene. Son los milagros que el Señor atravesó en la historia para que algunos escogidos, lejos de morir como mártires, puedan continuar con la tarea. ¿Sí? Por eso Apocalipsis 11 dice que a la mujer se le dio grandes alas de águila para que fueran a un lugar en el desierto, para que fueran cuidadas por los 1260 años. El desierto no necesariamente es propiamente dicho el desierto, sino es una contraposición con las muchas aguas. Desierto es distinto de muchas aguas. ¿De dónde surge? Observen, para que ustedes vean. Dice que acá el Señor le dio sustento a la mujer o la iglesia. Y las muchas aguas eran, por así decirlo, naciones, tribus, lenguas, naciones, muchedumbres. ¿Sí? Tribus y lenguas. Aquí, ¿quién gobernaba? Roma o la bestia. ¿Estamos bien? Y aquí la iglesia, ¿dónde encontró refugio? En términos de aquí para adelante, ¿no? La tierra gloriosa. En términos geográficos, Roma, ¿dónde está? Europa. ¿Y la tierra gloriosa dónde está? América. Hay un dato interesante que dice que América, puntualmente Estados Unidos, pero cuando Roma, observa una palabra que dice, inunda la tierra gloriosa, o aquello que conquista, ¿qué es lo que hace? Lo inunda, lo cubre, ¿sí? Pero dice que se escaparon Amón, Moab y Edom. Si bien tiene presencia, pero ya no tiene el poder que antes con esa inundación. ¿Qué parte del mundo, ¿sí?, pueden parecerse a la América protestante, pero la bestia no tiene tanto poder como en América?
¿Qué es esto? A grandes rasgos. Un poco más América largo. ¿Qué América? del Sur. Muy bien, América del Sur. América del Sur podría formar parte de esta familia, pero no son directamente. No es Isaac, no es Jacob. No son los hijos de Abraham, pero sí son parte de la simiente de los hijos de Dios, por sus comportamientos extraños y todo lo demás. Dice ser protestante, pero no es un protestantismo puro. ¿Sí? Y también hay ateísmo acá. Entonces, las muchas aguas, recuerden que en Apocalipsis la bestia surge del mar, pero la iglesia, la mujer, le fue permitido que descansara ¿dónde? En el desierto. Bien. Borro acá. ¿Esta parte se entendió? Borro acá. Entonces Dios interviene en la historia, lo borré, pero interviene en la historia llevando a la mujer al desierto, o sea, lejos, lo más lejos posible de Roma y su lugar de influencia, ¿sí? Lo lleva lo lejos posible para que se mantenga la mujer a través de la historia, porque si el Señor no sacara a la mujer de la influencia de la bestia, la mujer hubiera sido aniquilada. Un dato interesante, que los voy a mostrar ahora. ¿Me pasás para esto? Un dato que les voy a mostrar interesante es que nos va a llevar algunos minutos, pero creo que va a ser importante. A ver. La iglesia aquí, en realidad, los más estudiosos dicen que por aquí aproximadamente, en el año antes del año 100, es cuando la mujer se va al desierto. Algunos podría decir un poco antes, con la persecución de los apóstoles, pero cuando muere el último de los apóstoles, la mujer ya comienza a ir al desierto. Algunos más nuevos señalan que la mujer se fue al desierto, aquí, como lo señalamos antes, con los peregrinos del Mayflower, que fueron los primeros en forma masiva y pública que emigraron a Estados Unidos, ¿sí? Y que dieron movimiento a Estados Unidos como una nación libre. Una nación libre. Pero en realidad aquí en el año alrededor del año 100 comienza a aparecer en la historia los que después son conocidos como los valdenses, que fueron los que mantuvieron la llama viva de la verdad en toda Europa hasta cerca de 1798. Los valdenses. Entonces esta mujer es llevada por las alas de águila al desierto. ¿Cómo comenzó? Saliendo de las ciudades. ¿Por qué? Porque comienzan a irse de las grandes urbes porque eran perseguidos y se van de Tierra Santa, ¿sí? Se van de Tierra Santa, ¿sí?, a todo el mundo. Incluso, curiosamente, si pudiera dibujarle el mapa mundi, llegaron hasta la tierra de Irlanda, donde el Señor tenía, en la historia tuvo dos lugares a través de la historia, que era, ¿cómo se llamaba la ciudad al otro lado del Jordán? ¿Cuál? Donde Bernabé va a buscar a Pablo, en Siria. ¿Tarso? No, ahí vivía Pablo. Está Pella,
Y después está la otra ciudad. ¿Filipos? No, un poquito al lado de Pella. ¿Nicón? Uno era Irlanda, bien al norte y al oeste. De las islas de Irlanda, por así decirlo, enviaban misioneros al continente, a España, Francia, toda Europa, desde acá. ¿Gadara? No, donde va Pablo y Bernabé, dice Antioquía. Ah, Antioquía. Y de Antioquía. Y de Antioquía, ¿sí? Y de Antioquía era para todo lo que era el Medio Oriente y el Oriente propiamente dicho. De Antioquía iba Tierra Santa, Arabia, África, la India, la China septentrional y Mongolia, toda esa parte, lo que se conoce como Rusia, Mongolia y China. ¿Sí? De Antioquía y de Irlanda era donde la mujer, ¿sí?, lejos del centro geográfico de Roma y de Jerusalén, el Señor estaba constantemente mandando misioneros. Los estudiosos dicen que Pablo, cuando llegó a Roma, ya estaba el cristianismo ahí. ¿Sí? Ya estaba ahí el cristianismo, pero no había ido ningún discípulo. Pero cuando llegó Pablo, habían siervos de Dios ahí trabajando. ¿Quiénes llevaron el mensaje hasta acá? Soldados, esclavos, ¿sí? Personas que creían el mensaje, lo llevaban, lo hablaban en su tierra y sembraban la semilla. Por eso la mujer, por la persecución, es llevada al desierto y se convierten en los valdenses en sus ciudades. Pero cuando llega el 325, el campo era el lugar ideal. Porque ¿qué dice el edicto de Constantino? Que todas las autoridades tenían que descansar en el día del sol. Pero había una excepción en la ley, salvo los que vivieran en el campo, porque podía ser propicio para sembrar o cosechar. Claro, un día más se te iba. Y obviamente esto, que el Señor permitió que los valdenses mantuvieran la llama viva de la fe verdadera en Europa, pero llegó un momento cuando la Inquisición comenzaba a ser muy potente y ya habían pasado 15 años del movimiento de Martín Lutero, deciden mudarse a Estados Unidos, ¿sí? ¿Y Estados Unidos qué era? Un territorio virgen, no había grandes ciudades. Estos valdenses se mudaron ¿a dónde? Al campo. Después con el tiempo se convirtieron en villas, poblados, o caseríos, poblados, y ahora son grandes naciones, ¿sí? Pero originalmente tanto los primeros valdenses como los puritanos que viajaron a Estados Unidos es representación de las alas de águila que recibió la mujer para ser cuidada. Esta es la intervención de Dios. Personas que se dejaron guiar por el mensaje de Dios y cumplieron su voluntad. Pero todo lo demás es el permiso de Dios de que la tierra sea gobernada por el mal. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque quería yo explicarles qué es la profecía. La profecía es nuestros actos y la intervención de Dios en momentos puntuales para que la cosa no se pierda el control. Como vimos ahí en Mateo 24. Bueno, volvemos. Vamos a borrar. Y vamos a ir a nuestra parte de ahora. Hay una nación en la historia que tiene, recuerden que estábamos aquí, 1990 aproximadamente. En alguna parte de la historia
algunas personas tomaron decisión de convertir en una nación, o mejor dicho, sí, en atea, en erradicar el concepto de religión de esa nación. Y eso se replicó en varias naciones, pero hay una que solo entra en la parte del 40 en adelante. Como habíamos dicho, el tiempo del fin está señalado por qué cosa. Dijimos que el tiempo del fin acá era ¿qué? Comenzaba, ¿por qué el tiempo del fin? 1798. ¿Quién se acuerda? Porque está la herida mortal. No, bueno, muy bien. Pero ¿qué decía Daniel 11? Daniel 12. ¿Qué dice Daniel 12? Muchos correrán. 4. Daniel 4. Pero que lo perdí. Daniel 4, ¿qué dice? Daniel 11, 4. 11:4. Sí. No, habla de Grecia. Daniel 12, 4. Ah. Gracias. Daniel 12, 4. Dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien. Pero ¿qué pasaba? Nosotros habíamos llegado ¿hasta cuándo? Hasta Daniel 11, 40b. Y en esos 5 versículos, o sea, los 4 versículos y medio de Daniel 11, los últimos 4, dijimos que hasta 1900 o un poco más adelante, incluso hasta 1990, nadie podía asociar con esos eventos ¿con qué? Con un hecho histórico. ¿Sí? Quiere decir que Daniel 11, 40 al 45, estaba como sellado. Hay una porción de Daniel 11 que todavía no se podía descifrar. En 1816 o hasta el 1900, muchos eruditos podían identificar todos estos eventos, pero cuando llegaban aquí, no sabemos. ¿Y? Cuando llegamos aquí, ¿qué pasaba? Estaba sellado. ¿Por qué? Los eventos, las decisiones de los hombres todavía no habían llevado a la humanidad a ese punto. La devolución del golpe del rey del norte todavía no había sucedido. Entonces tenemos que buscar una nación que en esta época de la historia haya sido conquistada sin armas y que tenga, como el rey del sur, por lo menos una de las dos características. Una era inmoralidad, que era Sodoma, y el otro que era Ateísmo. ateísmo. Que en sentido espiritual era Sodoma y Egipto. Muy bien. Necesitamos repasar lo que dijo Faraón para identificar a Egipto. Eso tenemos que ir a Éxodo, ya capítulo 5, ¿no? Creo que sí. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 5. Dice así, a ver. Cuando Moisés se presenta ante Faraón. Yo creo que el 5, ¿no es el 6? El 2. Ah, el 2. 5:2. Ah, 5-2. ¿Cómo dice? A ver. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? ¿Quién?
¿Quién es Jehová? Bueno, tendría que ser el signo de cruz. En la actualidad, hay algunas pocas naciones que adoran a sus gobernantes oficialmente, ¿no? Como una religión. No estamos hablando del fanatismo, a veces que de una democracia desvirtuada, sino estamos hablando de donde el Estado promulga, ¿sí? Donde el Estado promulga que su máxima autoridad sea venerada como una deidad, ¿sí? Como una deidad. Y eso hoy en la actualidad podría ser Corea del Norte, China, algunos países musulmanes. No es abiertamente, pero sí en las casas de sus habitantes suele haber una figura de la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque están gobernados por clérigos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es la palabra que utilizan ellos? Es el ayatolá. El ayatolá es como el sumo sacerdote, es la máxima autoridad en términos religiosos, pero a su vez es el presidente de la nación, o es la máxima autoridad en términos estatales. ¿Sí? China es el secretario general. Creo que es así, secretario general. Creo que es el término correcto. Y Corea del Norte es creo que dicen presidente. Pero ¿qué pasa? Es comunismo. Comunismo. Y el poder va en términos de dinastía. Este se elige y este se elige. Pero este es dinástico. El hijo del hijo del hijo. Como si fuera una monarquía. ¿Sí? Esos son los actuales, hoy en día. Pero ¿quién faltaría acá? Con algunas características de estas, ¿sí? ¿Quién faltaría acá? De lo que ustedes conocen. Rusia. Muy bien, Rusia. Pero hoy se llama Rusia, pero hoy Rusia, ¿qué es lo que es? ¿Una qué? Una federación. ¿Qué significa eso? Una federación es una serie de naciones reunidas bajo un concepto, ¿sí? O libremente asociadas, podríamos llegar a decir. Se ponen de acuerdo bajo una autoridad y se puede anexar, una puede entrar o puede salir, en teoría. Pero antes no se llamaba Rusia. ¿Cómo se llamaba? República Socialista, Unión de Repúblicas Socialistas. de Repúblicas, sí, ese es Socialistas Soviéticas. En realidad quiere decir Unión de Repúblicas Socialistas del Pueblo, porque el Soviet significa pueblo, ¿sí? O pueblo unido en una república socialista, podría ser. Esta es la sigla, la traducción. ¿Sí? La URSS. ¿Y la URSS cuándo surgió? La Revolución Soviética. En 1917. ¿Qué hizo la URSS que no han hecho los otros en escala? Porque los otros han más o menos hecho lo mismo, pero no a la escala de la Unión Soviética, por así decirlo. ¿Quemar Biblia? La persecución de las religiones. Hoy Rusia es una nación libre, por así decirlo.
Corea del Norte, si bien se adora al presidente como una deidad y persigue ciertamente, pero no al nivel de los otros. China tiene restricciones, hay persecución, pero no a la escala que lo hizo la Unión Soviética. Los musulmanes persiguen, ¿sí?, o directamente no permiten, ¿sí?, pero hay una pequeña convivencia, ¿sí? Mientras vos no digas nada que tenga que ver con la Biblia, vos ahí podés vivir. Y aun siendo manifiestamente cristiano. Pero no le podés hablar a nadie de nada. ¿Sí? Muy bien, 1917. Y esta historia la vamos a poner acá. 1917. ¿Hasta cuándo duró la Unión Soviética? Después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza lo que es la cortina de hierro que se decía. Pero ¿cuándo termina la Unión Soviética? ¿Cuándo cae el socialismo como la Unión Soviética lo manifestaba? ¿Qué año? ¿1991? ¿Con la caída de qué? Del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. Cae el muro. ¿Qué era el muro de Berlín? El telón de hierro. Era lo que separaba a Alemania, el capitalismo, del comunismo. Cuando cae el muro, Rusia se resquebraja, ¿sí?, y deviene en una federación. ¿Qué características tenía Rusia? Como le dije, uno de los dogmas de esto era borrar la idea de un Dios en la mente de las personas. A los campos de concentración iban personas de todas las creencias. Se persiguieron todas las iglesias, con excepción de alguna pequeña, donde se les permitió tener una presencia mínima, como la iglesia ortodoxa y algunas otras. Pero Rusia, mejor dicho, la URSS, era atea. ¿Quién es Dios? En Rusia no había libre comercio. No había libre comercio. Porque vos, bueno, hoy en día acá nos faltó alguien. ¿Quién? Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Vos recibís, que por ahí es la más clara de ahora, vos recibís una tarjeta o libreta de ración. No podés comerciar libremente. Rusia tenía lo mismo, libretas de ración. El Estado te daba lo que vos necesitabas y todo lo que vos producías era del Estado. Solo quedaba lo mínimo indispensable para vivir. ¿Sí? Lo mínimo indispensable para vivir. Entonces Rusia no era, la Unión Soviética no había una libertad, estaba replicando ¿qué? Muy parecido a lo que había sucedido en esta etapa de la historia, en esta parte de la historia. El gobierno del papado acá. Ahora se ve en Rusia. Pero vamos a observar eso. ¿Cómo cae la Unión Soviética? Cae el muro de Berlín y ahora todos aquellos que habían estado de un lado del muro no pudiendo comerciar libremente ni obteniendo el fruto de su trabajo como un resarcimiento, Se pasaron. ahora que no hay muro, se hacen capitalistas. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a leer otra vez el Daniel 11:40.
Daniel 11:40, la parte B. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Ahí no dice que habla gente de a caballo, ¿sí? Pero la gente de a caballo en la Biblia no siempre fueron guerreros. Los emisarios, las autoridades podían moverse también en caballo, porque era un elemento muy costoso, ¿sí? Solo algunos podían tener acceso a caballo. La gran mayoría de las personas se movían a pie, ¿sí? La gran mayoría de las personas se movían a pie. Los que tenían algo, con un burro, con una mula. Y los que tenían plata, camellos y caballos. Vamos a Job. Vamos a Job. Último. ¿Cuál era la riqueza de Job? El último. Sí, puede ser el último o el primero. El último podría ser. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuve 14.000 ovejas, 6.000 caballos, 1.000 juntas de bueyes y 1.000 asnas. Era rico. Abraham, ¿era rico? Sí. O mejor dicho, ¿con qué envía al siervo a buscar la esposa a Isaac? 10 camellos. Camellos. La riqueza venía en naves de transporte o algo que pudiera transportar la riqueza. ¿Qué es lo que recibía Salomón? En mar, oro, ¿En qué venía el oro? en naves. Barcos, naves. Oro, plata, Gente le traía cedros del Líbano, caballos, sándalos, oros, y traían todas las cosas. ¿Y qué era Salomón? rico. Rico. Entonces, el rey del norte, ¿con qué invade al rey del sur? Capitalismo. Hoy no sé tanto, pero la década del 2000, que era el 2010, los magnates rusos eran los más poderosos del mundo. Abramovich era dueño de un par de clubes de fútbol, entre otras cosas. El gas ruso es el comercio que más dinero genera fuera después del petróleo. El gas, el petróleo, todo eso. Y Rusia tiene grandes, vos viste el documental de los trenes, ¿te acordás el tren del fin del mundo? Esa ciudad que estaba bien al norte, donde hacían 40 grados bajo cero. ¿Qué es lo que producían? Gas. No me acuerdo. El gas, ¿sí? El gas. Entonces, el rey del norte no invade con la guerra propiamente dicha, sino con ¿qué? Haciendo caer el muro, haciendo que esto ya no sea socialismo, sino sea ahora una federación capitalista. Hoy en día, el ruso vive del fruto de su trabajo. Era una nación que no tenía Dios, pero es inundada por el rey del norte. Ahora en Rusia hay presencia ¿de qué? De todas las religiones. Hay libertad. Un poco más de restricción, un poco menos, pero hay novedad. ¿Y qué es lo que inundó? ¿Se acuerdan que les había puesto una palabra yo acá? ¿Qué hay en Rusia hoy? Ecumenismo. 2018, octubre del 2018, o octubre del 2017, perdonen se realizó en Moscú una reunión de todas las iglesias. Una reunión de, ¿cómo se dice? De confraternización y estudio. Pongan ahí octubre de 2017, octubre de 2018, Moscú, reunión de iglesias. Y van a observar que estaban todas, y cuando digo todas, lo pongo con letras mayúsculas, todas las denominaciones actualmente vigentes. Todas.
Cuando digo todas, es las 5 letras, todas. Las que ustedes se imaginen, estaban aquí en Rusia en octubre 2017 o 2018, disculpen la imprecisión, estaban reunidas en Rusia. El ecumenismo fue, o el rey del norte, inundó ¿con qué? Con capitalismo, con gente, naves de a caballo, y llevaron a una nación que se convirtió de algo que no habían practicado cerca de 80 años, ¿sí? De 70 años, ahora es una nación netamente capitalista. Vamos a leer ahora, en este contexto y con esta información, vamos a leer otra vez del 40b hasta el 43, habíamos leído, ¿no? Originalmente. Sí. No, hasta el 42. Hasta el 42. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. ¿Sigo? Sí, hasta el 42. Y entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y Etiopía le seguirá. Muy bien. El 43 no iba. Ah. Bien, vamos a porque el 43 lo vamos a explicar ahora en adelante. Entonces, el contraataque del rey del norte para eliminar al sur, o anexarlo, o sea, conquistarlo, fue con comercio. Recuerden, vamos a Apocalipsis 19. Vamos a Apocalipsis 19. A ver. El ay. Era el 19, ¿no? 19, 12. El 18. No está. 12. No, perdón, es 18. Vamos a leer del 6 al 13. Para que ustedes puedan observar que el capitalismo es el alma del rey del norte en términos espirituales, ¿no? Dale, del 6. Dale a ella lo que, como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle en ella a ella el doble. Por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y parándose lejos por temor a su tormento, diciendo: ay de la ciudad, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y alma de hombres. La bestia comercia. Sí. Corrompe con qué? Con dinero. ¿Sí? Y a través de eso entra con otras cosas. Salomón, entre otras cosas, fue corrompido cuando tenía abundancia de bienes. Cosa que Abraham y Job no. Cuando, entre otras situaciones que podemos observar. Entonces, el versículo 40 al 42, no tengo dónde ponerlo aquí. 40b al 42 es la historia de quién? De la Unión Soviética. Ahora,
Esto, ahora vamos a limpiar un poco, esto es esta parte de aquí. Una porción de esto, vamos a traerla hasta aquí. Bueno, en realidad hasta aquí. Esto es tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Daniel se volvió a abrir. Lo que estaba sellado, lo que no se entendía antes de este tiempo porque no habían sucedido los eventos, se vuelve a convertir en un pequeño tiempo del fin. El tiempo del fin, podríamos decir. Vamos a borrar para explicar los últimos 3 versículos. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Los últimos 3 versículos están un poco en el futuro todavía. Hasta aquí, todo lo que hemos estudiado hasta aquí es historia. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí es historia. Lo que vamos a hacer ahora, hacia adelante, los últimos 3 versículos, es simplemente ordenarlos porque no tenemos fecha. Sí podemos llegar a acercarnos en el orden con algún compartir o no compartir alguna opinión de qué va antes o qué va después, pero en Daniel son claros y no nos dejan equivocarnos. Entonces, nosotros, esta porción de aquí, ¿sí? Ya estamos nosotros estamos aquí, lo habíamos marcado, ¿no? Antes de la segunda venida. Pero ahí Daniel nos habla, por así decirlo, el versículo 43 en adelante, de hoy en adelante. ¿Sí? De hoy en adelante. Antes de leerlos, quiero que repasemos una historia en Génesis. Vamos a Génesis. Vamos a ir a Génesis, capítulo 42, si no me falla la memoria. 42, no, 46. 46. Génesis capítulo 46. A ver, ¿dónde estamos? No, era un poquito antes. La copa de plata. ¿Dónde está? A ver. ¿Qué buscas? ¿Dónde está? Cuando José, cuando comienzan las plagas. ¿Plagas de? La plaga de Faraón. Ah. En Éxodo, ¿no? En Génesis. No, en Génesis. Las vacas. Ajá, ya entendí. ¿Dónde El está? 41. No, acá está, 47. A ver. Acá está, 47. Versículo, vamos a leer 11. Cuando se compran. 11. Vamos a leer Génesis 47, del 11 hasta el... qué largo que es. Tiene 31. Hasta el 27.
hasta el 26, del 11 al 26. Leo yo. Dice, presten atención a esta situación. Y José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y él alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, de pan hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraba. Y metió José el dinero de Faraón, en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y le sustentó de pan por todo su ganado aquel año. Y acabado aquel año vinieron el segundo año, y le dijeron: ¿no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado, que es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces, versículo 20, compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo hizo pasar a las ciudades desde un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he hoy comprado y vuestra tierra para Faraón. Ved aquí simiente y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto al Faraón. Las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que estén en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por dinero, lo puso por fuero hasta hoy en la tierra de Egipto, señalando que Faraón es el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y posesionáronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y ahora, teniendo fresco en la mente esta narración, vamos a ir a Daniel y vamos a repasar 11:43. 11:43. ¿Cómo dice? Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Qué hace el rey del norte? ¿Se queda con qué? Todo el oro y la plata. Con la riqueza de Egipto. Y Egipto aquí vuelve a tener una preponderancia, porque Egipto nunca, a pesar de que ya no era el protagonista de la historia, Egipto siempre fue que
ateísmo. Y Apocalipsis 18 leímos que ¿quién había ateísmo? Y el ateísmo tiene riquezas. Y dijimos, Apocalipsis 12, que eran mercaderes. ¿Sí? Y José por comida se queda con toda la riqueza. Incluso hasta qué? Hasta el alma, por así decirlo. ¿Qué decía 19? Apocalipsis 19. Especies y qué? Aromas, canela, Almas humanas. Almas humanas. Entonces el rey del norte, cuando se queda con Egipto, con el ateísmo, se queda con qué? Con todo. El rey del norte tiene, por así decirlo, en principio, dos facetas. La parte espiritual, o la religión, y la parte comercial o los bienes. ¿Sí o no? Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. 16. Vamos a leer, perdón, del 14 al 17. Y engañan los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Libres, esclavos, ricos, pobres, jóvenes, ancianos. El versículo 43 de Daniel está hablando de la ley dominical. ¿Por qué? Porque si vos no recibís la marca, sos muertos. ¿Y qué hace cuando la persona muere y no tiene quien reclame la herencia? Se la queda el Estado. Por eso, la Biblia señala que cada vez debiéramos tener menos posesiones. Por eso le dijo al joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice, si quieres salvar tu alma. Porque el amor a las posesiones son lo que va a hacer que la ley dominical sea potente, sea victoriosa. ¿Sí? Entonces el versículo 43, Daniel 11, Daniel 11, 43, señala la ley dominical. Muy bien. Voy a traer rápido y fácil. Pero observen que, vamos a poner acá, Apocalipsis 13, del 6 al 17, ¿no? ¿Cuál leímos? Apocalipsis 13, del 14 al 17, y Génesis 47,
del 11 al 26. Los tres narran los mismos eventos. Estos dos en el futuro y este como testigo. Recuerden que Jesús dice, la Biblia, sí, Jesús dice, a través de la Biblia dice, así como fue en el pasado, será en el futuro. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite. Tiempo del fin, tiempo del fin. Sellado, sellado. Así como pasó con Génesis, la gente se va a vender por necesidad. ¿Sí? Entonces dice que el rey del norte, ¿sí?, que conquista al rey de Egipto, pero se queda con ¿qué? Con todas las riquezas. Por eso también dice, Jesús dice que es difícil que un rico, más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, pero el rico entre en el reino. ¿por qué? Porque de una forma u otra se va a alinear al final del tiempo con el rey del norte. Por eso manda el Señor a que las personas, aunque tengan, administren bienes, pero que no esté el corazón en eso, y que sea utilizado para la obra. Así que Daniel 11, 43, comparado con Apocalipsis 13 y con Génesis 47, nos muestra lo que va a suceder aquí, en esta parte de la historia, entre hoy y el futuro próximo. Y tendríamos que ir en el corto y el mediano plazo. No sé si serán 10 años o 20 o 1, pero está de acá para adelante, porque estos eventos todavía no sucedieron. No hay una ley y una persecución por obedecer o dejar de obedecer una ley. Pero sí es algo que va a suceder pronto. Daniel 43. 44. Bueno, 44 va a quedar para la próxima, para no extendernos. Entonces, pero es obvio, como hicimos al principio, que Daniel 11 y 12 señalan el tiempo hasta la segunda venida. Y Apocalipsis 5 en adelante también señala entre la cruz y la segunda venida. Así que aunque vamos a hacer el desarrollo, la siguiente, obviamente, 44 y 45 tienen que ver con la segunda venida. Los momentos antes de la segunda. Previos. Sí, son previos ahí. ¿Sí? Pero necesitamos repasarlo porque hay datos muy interesantes, como hasta aquí.